Si os gustan estos vídeos, suscribirse al canal. Gracias. Es gratuito y sin más vamos al vídeo. El Papa León XIV, una de las figuras más enigmáticas y conservadoras que ha ocupado el trono de San Pedro en las últimas décadas, realizaba un gesto final que no solo sorprendía a los fieles católicos, sino que también descolocaba a líderes políticos, a cardenales, e incluso a las potencias que históricamente han movido sus piezas alrededor de la Santa Sede. Durante años, León XIV mantuvo una imagen de rigidez doctrinal, hermetismo político y férrea defensa de los valores tradicionales de la Iglesia, enfrentándose a los cambios sociales y religiosos de un siglo XXI convulsionado y cada vez más alejado de las antiguas estructuras eclesiásticas. Sin embargo, y contra todo pronóstico, en las últimas horas de su pontificado, dejó un mensaje y una decisión inesperada, un gesto silencioso pero profundamente simbólico, que hoy tiene al mundo entero preguntándose, ¿qué ha querido decirnos el Santo Padre? ¿Por qué ahora? ¿Y qué consecuencias podría tener este acto para el futuro de la Iglesia Católica y para la geopolítica internacional? Este reportaje en 5 capítulos desentraña cada detalle de este suceso histórico, las reacciones inmediatas, los gestos ocultos, los documentos filtrados y el silencio espeso que hoy envuelve a los muros del Vaticano. El Papa León XIV convocó una audiencia privada en el Palacio Apostólico, algo que por sí solo ya era un gesto insólito. Desde hacía meses, el Santo Padre había reducido al mínimo sus encuentros presenciales, alegando motivos de salud. Sin embargo, en aquella ocasión, la convocatoria fue urgente y dirigida únicamente a su círculo más cercano, el cardenal secretario de Estado, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y 2 de sus colaboradores más antiguos, hombres de absoluta confianza, cuya lealtad se había forjado en años de maniobras diplomáticas y silencios impuestos por los laberintos vaticanos. Ningún boletín oficial anunció esa reunión. No hubo periodistas en los accesos, ni declaraciones posteriores. La audiencia quedó registrada solamente en los archivos internos de la Curia, bajo una clave de seguridad que, según fuentes extraoficiales, se utiliza únicamente en situaciones de extrema confidencialidad. Los asistentes fueron conducidos hasta la biblioteca privada del pontífice, donde las cortinas permanecían cerradas y una única lámpara antigua iluminaba la estancia. El Santo Padre, ataviado con una sotana blanca impoluta y un crucifijo de hierro desgastado que solía portar en momentos de recogimiento personal, aguardaba de pie junto a una pequeña mesa de nogal. Los relatos coinciden en que el rostro del Papa León XIV era irreconocible. No por la enfermedad ni por la vejez que desde hacía meses había deteriorado su salud, sino por la expresión de una calma profunda, inusual incluso para quienes lo conocían desde su juventud. Según uno de los presentes, que accedió a hablar bajo condición de anonimato con un medio italiano, sus primeras palabras fueron tan enigmáticas como perturbadoras: cuando las aguas se oscurecen, es preciso dejar una señal bajo la superficie. La frase, pronunciada en un tono casi ceremonial, cayó sobre la sala como un velo pesado que nadie se atrevió a apartar. Lo que ocurrió en los siguientes minutos permanece hasta hoy envuelto en el mayor de los misterios. No existe constancia oficial de lo hablado en aquella audiencia. Ninguno de los asistentes ha ofrecido declaraciones, y aquellos que intentaron indagar entre allegados o empleados del Vaticano recibieron respuestas evasivas o directamente silencio. Sin embargo, lo que sí se sabe, y ha sido confirmado por varias fuentes vaticanas, es que al término de aquella reunión, el Papa León XIV canceló todas las audiencias programadas para el día siguiente. Una decisión sin precedentes que dejó perplejos a diplomáticos, nuncios y cardenales que aguardaban su turno para tratar asuntos de suma importancia, incluidas las tensiones crecientes entre facciones internas de la Iglesia. El Papa se retiró a sus aposentos privados sin permitir que nadie lo acompañara. Pero antes de desaparecer tras la pesada puerta de madera tallada, se dirigió por última vez a sus colaboradores, pidiéndoles que cerraran los archivos personales del pontífice para los próximos 3 días y ordenando que las campanas de San Pedro permanecieran en silencio hasta nuevo aviso. Este gesto, cargado de simbolismo, hizo que incluso los más veteranos funcionarios vaticanos percibieran que algo estaba a punto de suceder. Pasadas las 8 de la noche, cuando ya casi no quedaban luces encendidas en la Santa Sede, las cámaras de seguridad registraron la última imagen del Papa León XIV desplazándose lentamente hacia la Capilla Paulina, lugar que en el pasado había servido de refugio espiritual para otros pontífices en momentos de crisis. Allí permaneció durante más de 1 hora, en completa soledad. Ningún guardia, sacerdote o miembro de su séquito tuvo acceso al recinto.
Se cuenta que antes de ingresar, el Santo Padre besó una antigua reliquia, cuyo origen se remonta a los primeros siglos del cristianismo, y dejó sobre el altar una pequeña caja de madera cerrada. Cuando finalmente regresó a sus aposentos, el reloj marcaba las 9:30 de la noche. Fue visto por última vez por uno de los miembros de la Guardia Suiza, quien describió su expresión como la de un hombre que había cumplido con su deber. Poco después, las luces de sus habitaciones se apagaron. Nadie sabía entonces que ese sería el último acto público de León XIV antes de abandonar este mundo. Ni que detrás de aquel retiro y aquella extraña audiencia se escondía un mensaje que, en cuestión de horas, desataría una de las mayores crisis en la historia contemporánea del Vaticano. El cardenal secretario de Estado, la figura política más poderosa del Vaticano después del propio Papa, ingresó en su despacho habitual, acompañado solo por su secretario personal. Sobre el escritorio de roble macizo, perfectamente centrado, encontró un sobre lacrado con el sello personal de León XIV. Aquello resultó un hallazgo desconcertante. No porque fuera inhabitual que el pontífice enviara notas manuscritas, costumbre que había mantenido desde su elección, sino porque jamás, en todos sus años de servicio, había recibido uno sellado de esa manera, con el anillo del pescador estampado en cera roja. Una práctica reservada exclusivamente para mensajes de última voluntad papal o disposiciones que no debían ser reveladas sino tras su fallecimiento. El cardenal intentó de inmediato comunicarse con los aposentos papales, pero no obtuvo respuesta. Nadie contestó desde la habitación del pontífice. Fue entonces cuando, sin previo aviso, las campanas menores de la basílica comenzaron a repicar suavemente. León XIV había fallecido durante la madrugada. La noticia no tardó en propagarse como un eco amortiguado por los pasillos y corredores de la Santa Sede. El Santo Padre había partido sin testigos, en completo silencio, dejando tras de sí una atmósfera de inquietud que ninguna oración podría disipar. Si te está gustando el vídeo, suscríbete, es gratis. El documento dejado por León XIV no solo contenía revelaciones históricas y disposiciones polémicas, incluía también una lista detallada de figuras eclesiásticas y diplomáticas, algunas de ellas aún en activo, vinculadas a episodios que la Santa Sede había procurado enterrar durante décadas. Asuntos que, de salir a la luz, podrían provocar una verdadera fractura interna y un escándalo sin precedentes a nivel global. Según trascendió a través de fuentes reservadas, una de las recomendaciones más perturbadoras que figuraba en aquellas páginas era la apertura inmediata de ciertos archivos vaticanos, hasta entonces clasificados, referidos a episodios tan antiguos como la Segunda Guerra Mundial y tan recientes como los acuerdos extraoficiales con potencias asiáticas y africanas en las últimas décadas. León XIV, consciente de su inminente final, había decidido que ciertos secretos ya no podían permanecer ocultos. Para él, la única vía para salvar la legitimidad de la Iglesia en el siglo XXI era confrontar su propia oscuridad. Lo que ni el propio pontífice ni sus colaboradores más leales imaginaron, era que dentro de esas paredes alguien rompería el juramento de silencio. Aquella misma noche, mientras las campanas seguían resonando y la Guardia Suiza custodiaba los accesos, un sobre anónimo fue depositado en la redacción romana de un importante medio internacional. El remitente, aún hoy desconocido, contenía fragmentos fotocopiados del documento sellado, incluyendo pasajes en los que el Papa admitía haber encubierto durante años negociaciones secretas con ciertos gobiernos, e incluso discrepancias internas sobre cuestiones doctrinales que jamás habían sido reconocidas públicamente. Los periodistas que recibieron el sobre no podían creer lo que leían. Las copias, impresas en papel vaticano, mostraban las anotaciones manuscritas de León XIV, identificables por su caligrafía inconfundible, registrada en documentos oficiales desde su llegada al pontificado. Aquellas páginas no solo revelaban los pactos con gobiernos autoritarios a cambio de protección para comunidades católicas, sino también mencionaban presuntas operaciones financieras encubiertas a través de paraísos fiscales, algunas de ellas vigentes hasta la fecha. A medianoche, sin que el Vaticano pudiera anticiparlo, los primeros indicios de la filtración comenzaron a circular en redes sociales y plataformas digitales especializadas en geopolítica y religión. Algunos fragmentos del documento aparecieron en cuentas de periodistas independientes, acompañados de comentarios alarmados. Pese a los intentos de la Santa Sede por desmentir o minimizar la información, el efecto dominó ya había comenzado. En cuestión de horas, las redacciones de los principales diarios internacionales se inundaron de preguntas, peticiones de confirmación y teorías sobre lo que podría significar aquella revelación. La reacción en la curia fue inmediata y feroz.
Se ordenó una investigación interna, encabezada por el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, quien durante años había sido el guardián de los secretos más oscuros de la Iglesia. Cualquier sospechoso dentro del reducido círculo que había tenido acceso al documento fue sometido a interrogatorios, bajo el más absoluto hermetismo. Se prohibió a los cardenales abandonar la Ciudad del Vaticano hasta nuevo aviso y se cerraron los accesos a los archivos mencionados por el Papa. Sin embargo, el daño estaba hecho. La prensa internacional comenzaba a recoger testimonios de expertos en derecho canónico y exfuncionarios vaticanos que confirmaban la veracidad de algunos pasajes filtrados. El mundo entero se preparaba para una tormenta mediática sin precedentes. Las embajadas ante la Santa Sede solicitaron informes urgentes y las agencias de inteligencia de varias potencias occidentales pusieron en marcha operaciones de seguimiento para monitorear los efectos diplomáticos de la crisis. Mientras tanto, en los pasillos de mármol del Vaticano, los cardenales más conservadores exigían mantener la línea de silencio y negar todo, mientras los más reformistas pedían asumir la responsabilidad y cumplir con la voluntad de León XIV. El enfrentamiento interno, hasta entonces soterrado, se hizo visible en gestos, reuniones tensas y acusaciones veladas. La unidad del colegio cardenalicio comenzaba a resquebrajarse. Y lo más inquietante, algunas voces afirmaban que el documento sellado solo era la primera parte de un legado más amplio, que León XIV había dejado oculto en algún lugar de la Santa Sede, junto a pruebas físicas de las denuncias contenidas en el texto. Esa posibilidad provocó un verdadero operativo de rastreo dentro del Vaticano. Se revisaron aposentos, capillas, archivos y bóvedas cerradas desde hacía décadas. Se interrogaron discretamente a sacerdotes, archivistas y empleados antiguos que habían servido al pontífice en vida. Nadie admitía saber nada, pero las especulaciones crecían. Algunos afirmaban que León XIV había confiado ciertos documentos a un religioso extranjero de bajo perfil, ajeno a los círculos cardenalicios. Otros sostenían que parte de ese material había sido depositado en una abadía remota en la campiña italiana, lejos de la mirada de Roma. Lo cierto es que la filtración desató una paranoia sin precedentes en la Santa Sede. Todo movimiento era vigilado. Los cardenales se desplazaban acompañados de sus secretarios más leales. Se bloqueó el acceso a varias secciones de los archivos vaticanos y las comunicaciones digitales internas fueron restringidas. Incluso el pequeño grupo de periodistas acreditados dentro del Vaticano fue mantenido a distancia, recibiendo únicamente comunicados oficiales ambiguos y cuidadosamente redactados. La muerte de León XIV, que debería haber dado paso a los ritos solemnes del cónclave y al duelo institucional, se convirtió en cambio en el epicentro de una guerra secreta por controlar la narrativa y evitar que saliera a la luz el resto de su legado. El Vaticano, esa noche, no dormía. Y el mundo comenzaba a comprender que detrás de aquellas murallas milenarias se estaba gestando una batalla que, muy probablemente, redefiniría para siempre la relación entre la Iglesia, el poder y la verdad. La plaza de San Pedro se habían apostado discretamente vehículos de cuerpos de seguridad italianos y representantes diplomáticos. Mientras los turistas seguían congregándose para rendir homenaje a León XIV, ajenos a los acontecimientos internos, dentro de las murallas vaticanas el ambiente era irrespirable. Los cardenales sabían que el siguiente paso debía ser el cónclave. Pero esta vez, no sería una simple elección papal. Sería una guerra sin armas, pero con consecuencias devastadoras. Oficialmente, la Santa Sede confirmó la fecha del cónclave para 4 días después de la muerte del pontífice. Sin embargo, en privado, los cardenales más influyentes ya se reunían en cenas secretas, salones privados y pequeños oratorios. Cada uno buscaba asegurarse apoyos, favores y silencios. Los rumores sobre el contenido completo del documento de León XIV crecían como una niebla espesa que nadie podía contener. Algunos cardenales comenzaron a recibir mensajes anónimos en sus aposentos, pequeños trozos de papel deslizados bajo la puerta con fragmentos de las denuncias contenidas en el texto filtrado. La desconfianza se apoderó de todos. La plaza de San Pedro, a pesar de la solemnidad de los actos oficiales, comenzaba a llenarse de periodistas extranjeros, enviados especiales y cámaras apostadas en cada ángulo posible. Todos lo sabían, lo que ocurriera ese día dentro de las murallas vaticanas marcaría el destino inmediato no solo de la Iglesia Católica, sino del equilibrio diplomático y cultural de medio mundo. Mientras las campanas anunciaban el inicio de una nueva jornada de deliberaciones, en los pasillos subterráneos del Vaticano, la conspiración había alcanzado su punto máximo.
Antes del alba, un pequeño grupo de cardenales, 4 hombres que no solían coincidir en asuntos doctrinales, se dirigió a la bóveda subterránea cuya llave había sido hallada junto al relicario en la capilla de San Lorenzo. Allí, tras recorrer angostos corredores de piedra y sortear puertas de hierro forjado cerradas durante generaciones, encontraron una cámara oscura. En su interior, cubierto por un paño de terciopelo azul gastado, descansaba un cofre de madera de olivo tallada. En la tapa, grabado a mano, figuraba un símbolo que solo unos pocos sabían interpretar: la rosa sin espinas, emblema de los antiguos pontífices reformistas. Cuando abrieron el cofre, encontraron documentos, pergaminos y una carta sellada con el anillo papal de León XIV. El texto, escrito de puño y letra por el propio pontífice y fechado 2 semanas antes de su muerte, era devastador. En aquella carta, León XIV narraba con absoluta crudeza las razones que lo llevaron a guardar silencio sobre escándalos históricos, pactos con gobiernos represivos, desvíos financieros y silencios cómplices frente a atrocidades cometidas en nombre de la fe. Pero también dejaba claras sus intenciones, ordenaba la desclasificación total de los archivos secretos vaticanos antes del próximo jubileo, y solicitaba a su sucesor que pidiera perdón públicamente por cada acto de omisión cometido por la Iglesia desde el siglo XIX hasta la actualidad. Aún más perturbador, León XIV detallaba en aquella misiva los nombres de clérigos que, según él, habían obstaculizado reformas esenciales para acercar la Iglesia a los fieles del siglo XXI, convirtiéndola en un reducto cerrado y temeroso de su pasado. Algunos de esos nombres figuraban entre los favoritos a ser electos en el cónclave que se celebraba en ese mismo instante. Era, en efecto, una bomba moral, política y espiritual. Los cardenales presentes en aquella bóveda comprendieron de inmediato que aquella carta, de hacerse pública, no solo pulverizaría candidaturas, sino que forzaría a replantear toda la estructura de poder dentro de la curia romana. Durante casi una hora debatieron, tensos, qué hacer con ella. Algunos exigieron quemarla en el acto, otros propusieron entregarla en mano al decano del cónclave, y uno, el más joven, sostuvo que la carta debía ser leída frente a todo el colegio cardenalicio antes de elegir al nuevo papa. Mientras tanto, en la Capilla Sistina, las votaciones continuaban sin éxito. Ningún candidato alcanzaba la mayoría de 2/3 necesaria. Los cardenales comenzaban a mostrarse exhaustos y desconfiados. Los rumores sobre el hallazgo de la carta ya se habían filtrado discretamente a ciertos oídos, y las divisiones internas se agudizaban. Los bloques tradicionales, los conservadores italianos, los reformistas latinoamericanos y los pragmáticos africanos y asiáticos, se acusaban mutuamente de manipulación y chantaje. Fue entonces cuando, contra todo pronóstico, uno de los cardenales que había participado en el hallazgo irrumpió discretamente en la Capilla Sistina antes de la 7ª votación. Entregó al decano del cónclave el cofre de olivo y pidió, con solemnidad, que se leyera su contenido antes de continuar. Tras momentos de tensión insoportable, el decano aceptó. El texto de León XIV fue leído en voz alta, en latín, ante todos los cardenales electores. Lo que ocurrió a continuación quedará como uno de los episodios más enigmáticos y dramáticos en la historia contemporánea de la Iglesia. Algunos cardenales rompieron en lágrimas. Otros bajaron la cabeza, incapaces de sostener la mirada. 3 abandonaron la sala en silencio, sin volver. Y uno de los favoritos para el papado se desmoronó emocionalmente y solicitó que retiraran su candidatura de inmediato. La carta había cumplido su cometido, había desnudado la conciencia colectiva de la Iglesia, y ya nada podría ser igual. Esa misma tarde, se realizó una nueva votación. Y contra todos los pronósticos, fue elegido un cardenal hasta entonces discreto, un teólogo africano de ideas firmes, respetado por todas las facciones, conocido por su labor social en zonas de conflicto. Su elección representaba un intento de reconciliación y de enfrentar los errores del pasado. Eligió llamarse Clemente XV, en homenaje al pontífice que siglos atrás intentó frenar las guerras religiosas en Europa. Al anochecer, cuando la fumata blanca emergió de la chimenea de la Capilla Sistina, el mundo respiró con alivio, sin saber aún que detrás de esa elección se escondía una purga silenciosa, una serie de renuncias forzadas y una redefinición total de la agenda vaticana para los años venideros. Pocos días después, Clemente XV anunció su primer acto de gobierno, la desclasificación gradual de los archivos secretos vaticanos y la creación de una comisión independiente para revisar los crímenes históricos atribuidos a miembros de la Iglesia. El anuncio conmovió al mundo.
Y aunque muchas resistencias se mantuvieron, la semilla sembrada por León XIV había comenzado a germinar. En el fondo de su tumba, sellada bajo la Basílica de San Pedro, el último gesto de León XIV seguía respirando. Un gesto que, en su momento, había descolocado a todos, pero que terminaría, con el tiempo, por redefinir el lugar de la Iglesia en la historia contemporánea. Si te ha gustado el vídeo solo tienes que activar la campanita y darle al like, es gratis. Suscríbete, gracias.